Mi nombre es Daisy Ye. Acabo de cumplir 18 años este año y vivo con mis padres en una casa espaciosa en California. Mi familia es acomodada y nunca tiene que preocuparse por la comida ni el dinero. Mi padre es agente inmobiliario, un hombre de apariencia robusta pero lleno de coraje, y mi madre es una maestra amable y gentil que siempre cuida de la familia. Nuestra vida parecía transcurrir en paz en esa acogedora casa, hasta que un día todo cambió repentinamente. Ese día fue una tarde sombría. Se acumularon densas nubes oscuras, como si hubieran dicho algo malo. Mi madre y yo estábamos en la cocina preparando la cena juntas, como siempre, esperando a que mi padre volviera a casa después de un largo día de trabajo. La cocina era acogedora. En ese momento, el aroma de la sopa de mi madre se extendía, haciendo que el ambiente fuera más suave en medio del viento frío del exterior, pero ese ambiente se rompió rápidamente cuando sonó el teléfono de repente. Era mi padre llamando. Me quedé quieta mientras mi madre contestaba el teléfono y en solo. En pocos minutos, todo cambió por completo. La voz de mi padre temblaba, completamente diferente a su habitual confianza. Dijo que su empresa había quebrado, que no le quedaba dinero para mantenerla y que se vio obligado a vender la casa para saldar la deuda. Esas palabras fueron como un rayo que nos impactó a mi madre y a mí. Todo lo que teníamos, incluyendo la querida casa en la que habíamos vivido desde la infancia, ya no nos pertenecería. Miré a mi madre y vi que intentaba mantener la calma, pero sus ojos estaban llenos de preocupación por el mañana. Ustedes dos deben regresar rápidamente al campo. Sudé, mi padre, ordenó con voz cansada. Vuelve a vivir con tu abuelo, donde al menos todavía tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Las palabras de mi padre me dejaron en shock. El pueblo natal de mi padre era un lugar que rara vez visitaba porque, desde que falleció mi abuela, mi abuelo había vivido solo en una vieja casa. Mis recuerdos de mi abuelo eran de los días en que era pequeña cuando a menudo bromeaba conmigo y me mimaba como a un tesoro, pero ha pasado tanto tiempo desde que lo vi que ya no recuerdo su rostro con claridad. A la mañana siguiente, hicimos las maletas y salimos de la casa familiar. Solo estábamos mi madre y yo en el pequeño coche. Mi padre se había ido a algún lugar desde que llamó para darme la mala noticia. Condujimos por el largo camino de regreso a nuestro pueblo natal. El paisaje a ambos lados cambiaba gradualmente de los brillantes rascacielos a caminos de tierra embarrados y vastos campos. La sensación de desolación y silencio me oprimía el corazón. Cuando llegamos, una vieja casa apareció ante nuestros ojos. El techo estaba descolorido por el tiempo. Las paredes desconchadas revelaban viejos ladrillos que la rodeaban. Había un gran jardín con muchos árboles frutales que habían reverdecido. Salí del coche, un poco indeciso ante esta escena salvaje y extraña. De repente, la puerta principal de la casa se abrió con un crujido y vi a mi abuelo salió. Y luego, ligeramente encorvado, sus ojos profundos parecían mayores de lo que recordaba. Sonreía al vernos, especialmente a mí, de pequeña. Recuerdo que siempre me quiso y me mimó, pero ahora había algo extraño e indescriptible en sus ojos. Ya no era la dulzura que conocía, sino una mirada más profunda y atenta. Sin embargo, no le di mucha importancia, simplemente pensé que era porque había envejecido y cambiado con los años. Saludamos a mi abuelo y él, con entusiasmo, nos condujo a la casa. Dentro de la casa todo era viejo, los muebles eran sencillos, pero él lo había preparado todo, lo había limpiado con cuidado y había preparado una cama para mi madre y para mí, haciéndome sentir su consideración. Aunque no era tan lujosa como la casa anterior, seguía siendo cálida, de una manera diferente. En los primeros días de vivir con mi abuelo, todo parecía tranquilo. Siempre nos cuidaba, a menudo contaba historias y ayudó a mi madre a adaptarse. Nueva vida,
Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que la mirada de mi abuelo se volvía extraña cuando me miraba. Cada vez que me paraba frente al espejo peinándome o simplemente sentada en el jardín leyendo un libro, sentía que alguien me observaba. Cada vez que me giraba, a menudo veía la mirada de mi abuelo, pero en lugar de la calidez de cuando era niña, era una mirada misteriosa. No sé si era porque llevaba ropa un poco fresca. En la ciudad, estaba acostumbrada a usar ropa cómoda, ligera y sencilla. Pero ahora que lo pienso, tal vez no estaba acostumbrado a esa imagen mía. Tal vez porque no me había visto en mucho tiempo. Al verme así por primera vez, reaccionó así. Me tranquilicé pensando que probablemente no había nada de qué preocuparse, solo la diferencia de estilo de vida entre la ciudad y el campo. Entonces un día era un mediodía tranquilo. Mi madre estaba fuera, tenía que ir al pueblo por la mañana. Solo mi abuelo estaba en casa, sentado en el viejo sofá de la sala. El sillón se había descolorido con el paso de los años, pero seguía siendo muy cómodo. Tenía en la mano el libro que había terminado de leer hacía unos días. Afuera, unos débiles rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando un pequeño rincón de la habitación, creando un ambiente soñador y tranquilo. Estaba absorto leyendo sin prestar atención a los pequeños ruidos que venían de atrás, hasta que mi abuelo entró de repente en la habitación. Tenía en la mano un plato de fruta pelada con pulcritud. Las manzanas, peras y naranjas estaban ordenadas, luciendo muy llamativas. Se acercó lentamente, puso el plato de fruta sobre la mesa y sonrió con voz cálida. Come, lo acabo de preparar. Hay que comer mucha fruta para una buena salud. Levanté la cabeza, sonreí levemente y respondí, gracias. Abuelo, entonces cogí una manzana, le di un mordisco y me giré. De vuelta al libro en mi mano, sintiéndome agradecida por su pequeña preocupación. El abuelo siempre fue tan considerado. Cada gesto de cariño era muy cuidadoso. Sin embargo, no pude evitar notar que se había sentado en la silla de enfrente. Sus ojos se fijaron en mí. Al principio pensé que solo quería sentarse y descansar, pero luego el largo silencio me hizo sentir avergonzada. Se sentó allí sin decir nada, solo mirándome, aunque intenté ignorarlo, concentrándome en el libro. Esa mirada pareció quemar el espacio entre nosotros. Después de un rato, habló suavemente, rompiendo el silencio. Realmente has crecido. Justo el otro día te abrazaba y ahora te has convertido en una niña tan hermosa. Levanté la cara para mirarlo, forzando una sonrisa. Sí, el tiempo vuela tan rápido, abuelo. Respondí suavemente, sintiendo que mi mejilla comenzaba a sonrojarse. Sus ojos me miraron de manera diferente, no como los ojos del abuelo que conocí cuando era pequeña. Ya no eran cálidos ni tiernos, pero algo indescriptible me hacía sentir incómoda. Continuó en voz baja, como si estuviera contemplando. Cuanto mayor te haces, más hermosa te vuelves. Estos ojos, este rostro, se parecen a los de tu madre cuando era joven. Muy hermosa, pero tienes tus rasgos únicos que nadie puede comparar. Sonreí levemente, intentando ocultar la vergüenza que crecía en mi corazón. Me halagas demasiado, soy normal y corriente. Dije con los ojos aún pegados al libro, intentando parecer tranquila, pero por dentro me sentía incómoda con todos sus cumplidos. Estaba confundida y no sabía cómo responder adecuadamente. Continuó como si quisiera prolongar la conversación. Solía llevarte por el jardín. ¿Recuerdas cuando eras niña? No parabas de hablarme de esto y aquello, y ahora, en tan solo unos años, te has convertido en una joven tan hermosa con una gracia tan especial. Figura sonreí levemente, mi corazón se llenó de incomodidad. Sí, recuerdo que era muy divertido en ese entonces. Él siempre me consentía, me miraba fijamente sin apartar la vista de mí. No solo eres hermosa, sino también muy encantadora.
Los chicos seguramente estarían locos por ti. Ojalá hubiera alguien lo suficientemente bueno para cuidarte bien. Estaba avergonzada, agaché la cabeza, me temblaban las manos al pasar las páginas del libro, aunque en realidad no estaba leyendo nada. Sus palabras me dejaron insegura de cómo reaccionar. Eres joven, es demasiado pronto para pensar en eso, respondí suavemente, tratando de mantener la compostura. El abuelo sonrió, me miró por un momento y se levantó. Sí, tienes razón, déjame leer. Saldré al jardín un rato. Dicho esto, salió de la habitación, dejándome sentada allí, aliviada de que la conversación hubiera terminado. Di un suspiro de alivio, sintiendo como si me hubieran quitado un peso invisible. Cuando se fue, me atreví a levantar la cabeza y mirar alrededor. Todo estaba en silencio otra vez, pero aún había algo inexplicable en mi corazón. El libro en mi mano parecía insignificante porque mi mente ya no estaba concentrada en cada línea, sino que estaba dominada por los ojos y las palabras de mi abuelo. Esos cumplidos, aunque amables, contenían algo que me impedía dejar de pensar. Después de esa conversación, todo parecía volverse aún más difícil de describir. Los ojos de mi abuelo ya no eran la mirada cálida que solía conocer. Había algo en la forma en que me miraba que me impedía sentirme completamente cómoda como antes. Intenté ignorarlo, asegurándome de que solo estaba pensando demasiado, pero en realidad, cada vez que estaba cerca, no podía evitar que la ansiedad y la confusión crecieran en mi corazón. Entonces, una mañana, mi madre tuvo que salir de nuevo. Esta vez dijo que tenía que ayudar a mi padre con un trabajo importante en la ciudad, así que estábamos solo mi abuelo y yo en casa cuando escuché a mi madre decir eso. No pude evitar sentirme incómoda con él, aunque no quería admitirlo. Empecé a sentir que algo andaba mal con mi abuelo. Ya no eran solo sus ojos, sino que a veces también hacía cosas extrañas. También tenía acciones extrañas que no podía entender. Después de que mi madre se fuera, el ambiente en la casa se volvió extrañamente tranquilo. En el pasado, todavía lo veía sentado en la sala o en el jardín. De vez en cuando me miraba, pero solo era una mirada rápida. Hoy parecía querer estar más cerca, y esa cercanía me hacía sentir incómoda. Ese día era el tercer día que mi madre estaba fuera. La tarde transcurrió tranquilamente. La luz del sol se filtraba a través de los árboles del jardín, creando destellos de luz en el suelo. Como de costumbre, no tenía nada que hacer más que sentarme bajo los árboles frutales con un libro en la mano. El jardín de mi abuelo era realmente hermoso en tardes como esa, con el canto de los pájaros a lo lejos, la suave brisa que soplaba y balanceaba cada hoja. Pero hoy, ese detalle solo me puso más nerviosa, ya que mi mente estaba llena de una sensación de inquietud por mi abuelo. Absorto en mi libro, intentando no pensar en nada más, cuando de repente oí un sonido extraño que venía detrás de mí. Era suave, como pasos suaves sobre la hierba. Mi corazón latió de repente más rápido. Giré lentamente la cabeza y, como esperaba, mi abuelo se acercaba. Sus pasos eran lentos pero seguros. Sus ojos nunca me abandonaban. La ansiedad me llenó el pecho. No podía apartar la vista de él, aunque solo quería levantarme e irme. Inmediatamente se acercó hasta que estuvo a solo unos pasos de mí. Intenté mantener la calma, pero la tensión era evidente en mi rostro. ¡Abuelo! Grité con voz temblorosa. Se detuvo justo frente a mí, mirándome con una mirada que nunca antes había visto. Su voz era profunda, pero desconocida. «Me gustas, Lily», me quedé atónito. Mi mente daba vueltas. No podía creer a quién acababa de oír. Continuó hablando con voz tranquila, pero decidida. «Nunca había visto a una chica tan hermosa como tú. Eres perfecta, desde tus ojos hasta tu piel y tu sonrisa». Me quedé quieta, completamente confundida y sin saber cómo reaccionar.
Mi corazón latía con fuerza. Todo mi cuerpo estaba congelado. No podía apartar la vista de él, pero tampoco podía decir una palabra. Esas palabras, provenientes de la boca del abuelo que una vez respeté, eran como un cuchillo frío que me cortaba la mente. Él se quedó allí, sus ojos firmes, llenos de deseo, me miraban fijamente. Podía sentir su aliento, la cercanía me dejó sin aliento. Sabes que él continuó, su voz llena de pasión. Te has convertido en una hermosa jovencita y no puedo evitar notar que seguía sin poder decir nada. Mis pies estaban pegados al suelo. Una serie de pensamientos caóticos resonaban en mi cabeza, pero ninguno era lo suficientemente fuerte como para ayudarme a escapar de esta situación. Sentía que estaba atrapada en un sueño extraño donde todo era vago y aterrador. Sí, después de un largo silencio, finalmente logré decir algo. Pocas palabras, no digas eso. Entonces él siguió acercándose a mí hasta el punto de poder sentir su respiración. Mi corazón latía con fuerza y mis pies estaban pegados al suelo. Cuando se paró frente a mí, su delgada mano se estiró lentamente y tomó la mía. Me estremecí al sentir su piel áspera al tocarme. Su voz susurró, vaga pero también pesada. Lily, ¿sabes que te quiero? Quiero que seas mía. Me apretó la mano y pude verlo en sus ojos. No era el cariño de un abuelo, sino una emoción que nunca esperé. Entré en pánico, intentando retirar la mano, pero no tenía suficiente fuerza. Mi mente daba vueltas, intentando encontrar una manera de escapar de esta situación. Hablé con voz temblorosa, pero decidida. Abuelo, abuelo, no deberías hacer eso. Soy tu nieta. No podemos. Me miró con cara de sorpresa y algo decepcionada, pero, ¿sabes? He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Has crecido, te has convertido en una mujer hermosa. Solo quiero estar contigo, protegerte, amarte como nunca antes he amado a nadie. Di un paso atrás, mi mano aún temblaba. Abuelo, no puedo, soy tu nieta, no podemos ser así. Por favor, para. Se quedó en silencio. Sus ojos, pasando del anhelo a la tristeza lejana, lentamente soltó mi mano y retrocedió. Bajó la cabeza. Su voz, ahogándose en culpa, dijo, Lo siento, no debía haber hecho eso. No sé qué me pasó. Me miró una última vez. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Luego se giró en silencio y se alejó. Su figura desapareció lentamente detrás de los árboles del jardín. Me quedé quieta, incapaz de moverme ni decir nada. Mi corazón seguía latiendo rápido. El miedo aún resonaba en cada respiración. Cuando se fue, me atreví a respirar. Un suspiro de alivio, como si acabara de liberarme de una pesadilla. Desde ese día ya no me atrevía a enfrentarlo cada vez que aparecía. Intentaba evitarlo. Me sentía confundida y asustada, sin saber qué hacer ni si debía decírselo a mi madre. Pero también sentía que la distancia entre él y yo se hacía cada vez más grande, y en mi corazón solo había preocupación. Afortunadamente, poco después de que mis padres regresaran ese día, mi madre entró en la casa con una sonrisa amable. Dijo que todo en la ciudad se había resuelto, que el trabajo de mi padre se había estabilizado y que podíamos volver a casa. Miré a mi madre y sentí un alivio indescriptible. Todo parecía haber sido aliviado. Ya no tenía que tener miedo cuando estaba cerca de él. Mi padre regresó. Poco después, sonriendo alegremente y diciendo que todo había vuelto a la normalidad, toda la familia se preparó para salir de la casa de mi abuelo y regresar a la ciudad. Sentí una mezcla de tristeza y alivio que nunca olvidaré. Esos días, los días en que todo, desde la mirada de mi abuelo hasta sus acciones, había cambiado nuestra relación para siempre. Pero ahora, al subir al coche y sentarme junto a mi madre, me sentí segura y agradecida de que todo finalmente hubiera terminado. Al subir al coche, accidentalmente vi la mirada de mi abuelo. Era una profunda tristeza.
Me miraba como si intentara decir algo, pero no pudiera pronunciar las palabras, pero no se atrevía a mirarme directamente a los ojos. Simplemente se quedó allí, a cierta distancia, en silencio, observando, y yo tampoco tenía el coraje de enfrentarlo después de todo lo que había sucedido. Tenía tantas emociones encontradas dentro de mí, miedo, preocupación, pero también un poco de compasión por él. Sabía que, aunque se equivocara, probablemente se sentía arrepentido. No podía olvidar esos momentos de tensión. Todo fue tan repentino, tan confuso, que la relación entre él y yo ya no era la misma. Ambos necesitábamos tiempo, él y yo, para calmarnos, sanar las heridas emocionales y tal vez sanar esta relación, si es que alguna vez volvía a ser la misma. El coche empezó, el sonido del motor al romperse, el silencio del jardín. Miré por la ventana. Mi abuelo otra vez estaba allí, solo en medio del gran patio. Su cabello plateado se mecía suavemente al viento. Podía sentir la soledad que lo rodeaba. Había vivido solo aquí durante tanto tiempo y ahora tenía que volver a ese silencio una vez más mientras nos íbamos, dejándolo solo. Suspiré, sintiéndome culpable y triste. Pase lo que pase, seguía siendo mi pariente. El abuelo al que una vez amé y respeté, pero ahora había una distancia entre nosotros que ninguno sabía cómo superar. El coche rodó. Poco a poco, dejando esa vieja casa, giré la cabeza para mirar hacia adelante, intentando alejar las emociones caóticas de mi corazón. En el camino de regreso no dije ni una palabra. Mamá se sentó a mi lado, sonriéndome y preguntándome suavemente sobre los últimos días, pero solo respondí apresuradamente. Luego, en silencio, miré por la ventana. El paisaje a ambos lados del camino pasaba, pero en mi mente era solo la imagen de mi abuelo de pie en silencio en el jardín, con sus ojos tristes e inolvidables. Después de mi historia, quisiera aconsejar a todos que siempre respeten y mantengan los límites en sus relaciones, incluso con sus seres queridos. Aunque el afecto familiar es importante, el respeto y los límites personales siempre deben mantenerse. Cuando algo te hace sentir incómodo, sé lo suficientemente valiente para hablar. El silencio puede complicar la situación y causar daños a largo plazo. La lección más importante que aprendí es escuchar tus sentimientos y no dejar que nadie cruce tus límites personales. Si te sientes inseguro, busca ayuda de personas de confianza. Siempre protégete y mantén las relaciones familiares o sociales basadas en el respeto mutuo.